Ahí sí. Ya, entonces como les decía, ya no vemos cosas que están quietas, no vemos cosas estáticas, sino que ahora estamos rotando. ¿Ya? Y pasa que cuando rotamos, la sumatoria de torque ya no es cero. Tenemos sumatoria de torques, ¿se acuerdan que el torque es un vector? Y ya no es cero, sino que va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Ya ese alfa, que está entrando alguien a la sala. Ya, ese alfa, chiquillos y chiquillas, es la aceleración angular. Ya, es muy importante que se aprendan esos conceptos para que no los confundan. Ya, siempre tienen que tener claro cuál es la aceleración angular, para dónde estoy apuntando, de dónde sale, de qué ecuaciones sale. Yo le subí, no me acuerdo, sí, parece que sí. Le subí sí, para rotación. Le subí la guía que les hice a los chiquillos y las chiquillas del semestre pasado de Física 2, donde hay resumen de la materia, y ahí también hay una parte de movimiento circular. Revísenla. Ya, bueno, y en Física 1 también tienen el resumen de movimiento circular. Revísenla porque es súper importante, porque estas cositas que están rotando se mueven con movimiento circular. ¿Ya? Entonces ahí aparecen los términos de velocidad angular, aceleración centrípeta, aceleración angular, etc. ¿Ya? Y es importante que los tengan claros y con qué letra los identificamos. Por ejemplo, acá la aceleración angular es alfa. ¿Ya? Y esta ecuación, no sé si ustedes lo notan, pero se parece mucho a esta, la que veíamos en Física 1. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Ya este es en el caso lineal y este es en el caso rotacional. Ya por una parte tenemos sumatoria de torques y la otra sumatoria de fuerzas. Acá la inercia juega el rol de la masa. ¿Ya? ¿Y qué es la inercia? Es como cuánto me cuesta hacer rotar un objeto. Y eso depende del objeto. Depende de la geometría del objeto y de dónde lo estoy queriendo hacer rotar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, es distinto si es que yo mido la inercia de una barra con respecto a su centro o la inercia de una barra con respecto a su extremo. Ya eso también es súper importante que lo tengan claro. ¿Ya? Y bueno, y como les decía, esta aceleración ya no es la aceleración lineal que teníamos acá, sino que es una aceleración angular. ¿Ya? Y de hecho, como en todos estos casos rotacionales y los casos lineales, tenemos estas analogías. Por ejemplo, en el caso lineal, acuérdense que nosotros nos movíamos en posiciones X, vector X, y si nosotros derivábamos X, obteníamos la velocidad, ¿verdad? Y si es que nosotros volvemos a derivar temporalmente, vamos a obtener la aceleración. ¿Verdad? En el caso rotacional es lo mismo, pero ya no me muevo una distancia X, sino que me voy moviendo ángulos. ¿Ya? Entonces podemos poner un ángulo θ, por ejemplo. Y si yo derivo θ, tengo θ punto, voy a tener la velocidad angular, que se anota con un omega. Y si yo vuelvo a derivar θ dos puntos, voy a tener la aceleración angular, que la anoto como alfa. Ya. Y con respecto a la inercia, lo que les decía, la inercia va a depender, la inercia es un valor, y va a depender desde dónde yo me ubico y de la figura que tenga. Ya hay unas inercias comunes que son, les insisto, revisen la guía de Física 2 del semestre pasado que les subí al material, porque ahí hay una lista de inercias comunes, que es como la de la masa puntual. Sí, derivar con respecto al tiempo, justamente. Bueno, la masa puntual, el disco, una esfera puede ser, una barra con respecto al centro, una barra con respecto al extremo. Ya esas son las más típicas, no se las tienen que aprender, pero es importante que las tengan, porque las van a usar. Y como les decía, como me importa desde dónde yo mido la inercia, si es que estoy desde el centro, si es que estoy desde un extremo, si es que estoy desde otro punto del objeto, yo lo puedo mover. ¿Ya? Y la inercia se mueve con Steiner. Entonces la inercia va a ser igual a, por ejemplo, la inercia que tenemos con respecto al centro de masa, y yo ya no lo quiero medir con respecto al centro de masa, sino que me muevo una distancia r, entonces lo muevo de esta forma.
m es la masa del objeto, r es cuánto me estoy moviendo al cuadrado. Y listo, esto es Steiner. ¿Y qué más? Ya, bueno, la inercia es aditiva. Ya, entonces si por ejemplo yo tengo una placa cuadrada con una inercia I y yo le agrego una masita puntual, que es el problema 2 que vamos a hacer, la inercia total del sistema es la suma de las inercias de estas dos cosas. Ya, entonces como que se porta bastante bien la inercia, es bastante amigable para trabajar. Eso. Y lo otro que me dijo Gustavo, que lo habían visto, no sé si Pablo lo alcanzó a ver, que era inercia nada que ver, que era energía cinética rotacional. De nuevo volvemos a física 1. En física 1 veíamos la energía potencial y la energía cinética. En ese caso la energía cinética era energía cinética traslacional, o sea, yo estoy moviendo un objeto desde un punto hasta otro. Ya, pero ¿qué pasa si yo no tengo un objeto que efectivamente se está moviendo, pero no se traslada, sino que en este caso rota? También va a tener una energía cinética, pero es lo que se llama energía cinética rotacional, que es KR, le voy a poner, y ustedes le ponen como quieran, que es un medio. Se parece mucho a la energía cinética traslacional. De nuevo, la inercia es el papel de masa, y en este caso la velocidad es la velocidad angular al cuadrado. Ya hay lo mismo harto ojo desde donde, cómo tomar la inercia. Y bueno, y tiene la energía potencial que es la misma que antes, ¿verdad? MGH y la energía cinética, la traslacional, que es la que ya conoce. Eso. ¿Preguntas, chiquillos y chiquillas, de esta nueva materia? Como les decía, en esta ayudantía vamos a ver un problema con esto y el otro problema va a ser de estática. Ya para que les sirva para la tarea. ¿Preguntas con esto? ¿Está todo bien? ¿Todo claro? ¿Podemos partir? Vamos con los ejercicios, profe. Ya, démosle. Entonces, el problema 1. El problema 1 dice, una placa de longitud L y masa M ha sido doblada en ángulo recto en su punto medio. La placa está dispuesta como se muestra en la figura de la izquierda, donde su extremo inferior reposa sobre el piso horizontal rugoso. El otro extremo se sostiene mediante una cuerda vertical. Uno de los dos lados de la placa se mantiene en forma vertical y el otro horizontal. Uy, qué grande el enunciado. En forma gradual, el extremo superior del cordel se desplaza hacia la derecha, cuidando que la placa mantenga su disposición inicial. Con ello, el ángulo beta mostrado en la figura de la derecha aumenta hasta que se produce el resbalamiento entre la placa y el piso, cuando el ángulo alcanza el valor límite de beta igual beta asterisco. Determina el coeficiente de roce estático entre el piso y la placa, y después dice que si mu es menor o igual a 1, determina el máximo ángulo beta que permite que el sistema no resbale. Bien. Entonces, la placa doblada es una L. Y ahí se dobla justo a la mitad. Y no sé para qué se los dibujo. Ya, pero inicialmente yo tengo agarrada la placa con un cordelito así verticalmente, y la gracia es que después voy moviendo el cordelito, ya sin que la placa se mueva, ¿ya? Y llega un punto en que yo formo un ángulo beta con la vertical. Y en este ángulo beta, como tengo el piso rugoso, en algún momento se resbala, ¿ya? Esa es la gracia del problema. Por acá. Ya, entonces, lo primero que hacemos, ¿qué se les ocurre? DCL, por supuesto.
Ya, entonces ustedes, por ejemplo, en su tarea pueden poner que lo primero que hacemos es un análisis de las fuerzas que están actuando sobre el sistema para así poder ver cómo estas fuerzas afectan en el movimiento. Ya, acuérdense que para eso hacemos el DCL. ¿Ya? Entonces hacemos el diagrama cuerpo libre, perdón, del sistema extendido. ¿Por qué del sistema extendido? Porque así podemos hacer sumatoria de fuerzas y después sumatoria de torques. ¿Ya? Y con otro colorcito vamos a poner las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Chiquillos y chiquillas, díganme qué fuerzas están actuando en este sistema de la barra que está así doblada. Peso, súper bien. Y el peso, aquí harto ojo, porque el peso va a actuar donde está el centro de masa. ¿Ya? Y por aquí, pues, no sabemos dónde está el centro de masa, yo lo voy a poner por acá, después lo vamos a calcular. Ya, esto es mg. Eh, ¿están viendo mi pantalla? Ah, ya, que me decía que estaba en pausa la función. Ya, no sé por qué me sale eso. Ya, perdón, ahora sí. ¿Qué otra fuerza? Ya, me decían normal y tensión de la cuerda. Ya, efectivamente voy a tener una fuerza normal porque está apoyada aquí en el piso. Chuta, qué fue mi normal. Una normal. Y la tensión la voy a dibujar al tiro con el ángulo beta. Ya. Y eso sería todo. Me falta una porque acuérdense que tenemos roce. Ya, roce con el piso. Entonces voy a poner aquí el roce para allá. Fuerza de roce. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas en el eje X. Primero, sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos actuando en el eje X? Vamos a tener aquí esta fuerza de roce. Entonces voy a poner aquí menos esta fuerza de roce. Y vamos a tener la componente horizontal de la tensión. Ya la componente horizontal de la tensión es esta. Y va a ser más de el seno de beta. Y todo esto igualado a 0 porque estoy en equilibrio. ¿Ya? No vamos a romper el equilibrio hasta el final. ¿Ya? Entonces, ¿y acá esto que sea T seno de beta se entiende o necesitan que explique de dónde saqué esa componente? Ya, si no se entiende me avisa. Y lo mismo entonces con el eje Y, sumatoria de fuerzas de las fuerzas verticales. En este caso vamos a tener la normal. Acuérdense que cuando hacemos sumatoria de fuerzas no me importa dónde están las fuerzas, ¿ya? La normal, el peso, N menos mg, y más la componente vertical de la tensión, que en este caso sería esta de acá, está pegadita al ángulo, entonces el coseno de coseno de beta. Igual 0 porque estamos en el equilibrio. La barra tampoco se mueve verticalmente. Eso. Bueno, y de aquí de esta ecuación de aquí arribita voy a despejar acá el tiro de la fuerza de roce que va a ser igual a T seno de beta. Ya, y a mí me piden el coeficiente de roce estático, mu. Ya, pero me falta caleta para conocerlo porque mis incógnitas en este caso son la normal, la tensión y la fuerza de roce. Tengo 3 incógnitas y tan solo 2 ecuaciones, así que necesito buscar otra ecuación, pero qué fortuna, nosotros sabemos calcular el torque. Así que calculamos el torque aquí, sumatoria de torque. De nuevo estoy en el equilibrio, así que torque igual a 0. Ya. Y vamos, acá podemos calcular el torque con respecto al punto que quieran. En este caso yo voy a tomar el torque con respecto al punto de aquí, este, Q, por ninguna razón en específico.
Si no queda así, lo hice. Ya, el torque. Acuérdense, bueno, si tomo el torque con respecto al punto Q, ¿qué fuerzas están ejerciendo torque? Díganme ustedes. Mm, Estos vectores. La fuerza sí, muy bien. La fuerza de roce, la normal y el peso. En este caso la tensión no me ejerce torque porque está justo actuando en el punto de torsión. Entonces no hace torque. Claro. Entonces las fuerzas que me hacen torque, voy a tener el torque de la normal más el torque del peso más el torque de la fuerza de roce. Ay, y todo esto igualado a 0. ¿No entendiste por qué las fuerzas, eh, por qué la tensión no ejerce torque? Porque en las ayudantías pasadas, cuando veíamos torque, habíamos dicho eh, que si es que yo aplico una fuerza justo en el eje de torsión, esa fuerza no me va a hacer torque. ¿Qué significa que no me haga torque? Es que no me hace girar el objeto. Ya es como, por ejemplo, lo que yo les decía de la puerta. Si es que yo intento abrir la puerta y hago fuerza sobre la bisagra, yo no voy a poder abrir la puerta. ¿Cachai? Lo mismo si es que pasa, si es que, bueno, la puerta está aquí y se abre así. Si es que yo aplico la fuerza así, ya si es que yo como que comprimo la puerta, no voy a poder hacerla girar. Ya yo necesito que la fuerza sea siempre perpendicular al brazo de torsión. ¿Se entiende? Bacán. Ya, entonces, como acá hablamos recién de brazo de torsión, recordamos que el torque es el producto cruz entre el brazo de torsión y la fuerza. Entonces, para cada uno necesito el brazo de torsión. Acuérdense que como es el producto cruz, yo necesito las componentes perpendiculares. Ya acá yo formo una L, entonces eso me hace todo muy amigable. Ya. Entonces, por ejemplo, de la fuerza normal es vertical, y yo aquí, bueno, si pueden ver aquí en la pantallita, la fuerza normal es vertical y el brazo de torsión, en este caso sería este, como la distancia entre el punto de torsión y la fuerza, sería esto de acá. Pero como la normal es vertical, perdón, vertical, entonces la componente que yo necesito de este vector es la horizontal. Y coincide justo con esto. Entonces, el torque, acá lo voy a calcular por separado. El torque de la normal va a ser igual a el largo, ¿verdad? L medios por N. ¿Se entiende eso? ¿Chiquillos? Profe, ¿por qué pone L medios? Porque esa es la distancia, y así eso es importante que lo entiendan. La barra total media o la placa que dice ahí mide L, y a mí me dicen que la doblan en la mitad. Entonces, este pedacito de aquí va a medir L medios. ¿Ya? ¿Y por qué es L medios? Porque es la componente horizontal de la distancia que hay entre el punto de torsión y donde estoy aplicando la fuerza. Ya si se fijan, esto sería un vectorcito así. Y bueno, si es que yo tuviera un ángulo acá, pero no lo tengo, podría calcularlo con el coseno, por ejemplo. Ya, pero no es necesario porque yo ya conozco cuánto vale este vector, cuánto vale la distancia horizontal que hay entre el punto de torsión y desde donde yo estoy aplicando la fuerza. Ya eso ya es un triángulo rectángulo y conozco cuánto vale este cateto. Ya esa es la gracia. ¿Se entiende ahora? ¿O quedan todavía dudas? Lo multipliqué por n porque n es la fuerza. Ya entonces cuando yo hago el producto cruz, yo voy a multiplicar
la fuerza y la componente perpendicular del brazo de torsión. O bien el brazo de torsión y la componente que sea perpendicular de la fuerza. ¿Ya? Entonces en este caso multiplico n por L medios, que L medios es la componente perpendicular a la fuerza del brazo de torsión. Y el brazo de torsión es, bueno, eso, L medios. Ya, vale. Si todavía no se entiende, me pregunta. Ya, en el caso de la fuerza de roce, pasa lo mismo. Ya yo voy a tener que está actuando horizontal y yo necesito la componente vertical. Está actuando en el mismo punto, por lo tanto el brazo de torsión, el que es diagonal, es el mismo, pero necesito la componente vertical. Y nuevamente pasa lo mismo. Yo conozco cuánto vale ese cateto vertical. Ahí se forma un triángulo rectángulo maravilloso. Y conozco cuánto vale, que es L medios. ¿Verdad? Perfecto. Y como dice Brian, L medios. Entonces, aquí el torque de la fuerza de roce va a ser igual, esto es un vector. Después le vamos a poner el sentido ya. L medios Profe, por pero la fuerza de roce. ¿el largo es L medios? ¿O el centro de masa? No, el centro de masa todavía no lo calculamos. Claro, es el largo de este cachito, el vertical. Ah, ya, Y el ya, horizontal. entiendo. Los dos miden lo mismo. Ya, ok. Ya, y aquí justo llegamos justo ahí a la pregunta que hacía el compañero porque necesitamos calcular el torque de el centro de masa, o sea, el centro de masa. Estoy dando spoilers. El torque de la masa, o sea, del peso. Y claro, en este caso el brazo de torsión sería este, ¿verdad? Acuérdense que el peso siempre actúa en el centro de masa del objeto. Entonces, como ese es el brazo de torsión y no lo conocemos, ya, tiene que ver con L cuartos, de hecho algo así da el resultado. Pero vamos a calcularlo, ya para saber así específicamente dónde nos paramos. Entonces vamos a calcular el centro de masa, que era lo primero que hicimos en el curso. Entonces, voy a hacer un paréntesis aquí. Y vamos a calcular el centro de masa. Y no sé, ya si se acuerdan cómo calcular centros de masa de un objeto como este, que son dos barritas al final. Entonces, primero vamos con la barra 1. Esto lo voy a poner barra 1, barra 2. Entonces, la posición del centro de masa de la barra 1 sería, bueno, y todo lo estoy midiendo con respecto al punto Q. Ya no me olvido de eso. Con respecto a esto. Bien. Entonces, el centro de masa de esta barrita de acá está en la mitad, ¿verdad? Estaría aquí. Entonces, si yo lo mido aquí, con respecto a este origen, va a medir si todo esto mide L medios, el centro de masa va a estar ubicado en L cuartos. En X tongo. Y la masa, M1, va a ser igual si la masa de todo el sistema es M, y acá yo estoy considerando solamente la mitad del sistema, entonces la masa va a ser M medios. Después, lo mismo pero para la barrita 2. El centro de masa de la barrita 2, que también estaría ubicado en la mitad. Acuérdense que esto es una posición, entonces como yo estoy viendo en cartesianas, tengo posición en el eje X, en este caso en el eje X yo voy a estar ubicada en L medios. L medios en X tongo, y en el caso de Y tongo es L cuartos, ¿verdad? Porque es la mitad de L medios. Entonces más L cuartos en Y tongo. Y la masa es lo mismo. Uy, puse la masa como vector, nadie me dijo nada.
La masa es m medios. Ya, al tiro explico de nuevo. Y de hecho voy a cambiar este sistema de referencia porque no me gustó que me quedara negativo. Al tiro explico de nuevo, paciencia. Ya, así va a ser ahora el sistema de referencia. Ya, como siempre el eje X es el horizontal, eje Y vertical. Ya, ahora estamos calculando el centro de masa. ¿Se acuerdan que para calcular el centro de masa de un objeto nosotros lo dividíamos el sistema completo en objetos chiquititos que ya conocíamos el centro de masa? En este caso dividimos esta L en dos barras. La barra 1 va a ser la horizontal y la barra 2 va a ser la vertical. Y vamos a medir el centro de masa de todo este sistema con respecto a, bueno, ahí está el sistema de referencia. Ya, entonces vemos primero la posición de dónde estaría el centro de masa de la primera barra, la barra horizontal. Como es una barra de masa uniforme, está ubicado en la mitad, ¿ya? Y como yo la estoy tomando desde el extremo, entonces la posición donde está ese centro de masa va a ser L cuartos, porque está en la mitad del largo total de la barra, que sería L medios. Entonces estarían L cuartos en el eje X, porque es el eje horizontal, ¿ya? Y la masa de esta barra horizontal, de este pedacito, sería M medios, porque sabemos que la masa total es M. ¿Ya todo claro con la primera barrita? Ya, bacán. Ahora, la segunda barrita es lo mismo. Ya sabemos que es una barra de densidad de masa uniforme, entonces su centro de masa estaría ubicado en la mitad de esta barra, está por aquí. Ya, en el eje Y es lo mismo que veíamos antes en el eje X. Ya si yo lo mido desde aquí, este es el 0, todo este largo mide L medios, entonces la mitad está en L cuartos en el eje Y, ¿ya? Que es este cachito de acá. En cambio en el eje X, yo voy a estar a una distancia de todo lo que me mide el largo de la otra barra, de la barra horizontal, que en este caso sería L medios. ¿Ya? Entonces yo voy a estar en una posición en diagonal donde me moví en el eje X, L medios, y me moví también en el eje Y, L cuartos. ¿Se entendió ahora mejor? Profe, en el eje Y se considera la barra estirada, ¿Cómo la barra estirada? o sea, porque son L cuartos. ¿O no? Me perdí. Sí, no, pero no la barra estirada, pues porque tenéis que esto, mira, voy a simplificar un poquito el dibujo, ¿ya? No me hizo eso. Ya, entonces, por ejemplo, de aquí a acá, esto vale L medios, ¿verdad? Estamos como tomando un sistema de referencia al revés. Entonces, de aquí a aquí vale L medios. Si aquí vale 0, primero la horizontal. De aquí a acá vale L medios, si esto vale 0, si me paro en la mitad, vale L cuartos, ¿verdad? Y lo mismo pasa verticalmente. Si esto es el 0 vertical, entonces si desde acá hasta aquí vale L medios, aquí vale, uy, bueno, L cuartos. Ya entonces en el eje horizontal no es que yo tome la barra estirada, sino que en el eje horizontal tengo el cachito horizontal de la barra, ya que como la barra completa es es L, perdón, la mitad va a valer L medios, ya que es la componente horizontal. ¿Se entiende? Me enredé más. Ya, y a la chiquilla que me preguntó, ya Sí, bacán. profe, ahora sí. Ya bacán. Igual si es que todavía no se entiende esto de las coordenadas, insisto, podemos verlo al final de la ayudantía, me vuelven a preguntar y nos quedamos un ratito más intentando resolver, ¿ya?
Ya, entonces tenemos posición del centro de masa de la barra 1, tenemos la masa de la masa 1, posición del centro de masa de la barra 2 y la masa de la barra 2. Y ahora calculamos centro de masa con todas estas cositas. Entonces la posición del centro de masa, aquí recuerden, peras con pera y manzanas con manzana. O sea, primero en el eje X y después en el eje Y. Ya, no los mezclo. Entonces, primero en X. Ya. Entonces tomo solamente las componentes del eje X. En este caso, para la masa 1, bueno, solo tengo en el eje X, es la posición del centro de masa por la masa más el otro objeto en el eje X, acuérdense. L medios por M medios, dividido en la suma de la masa de todas las masas, que en este caso sería M. Y acá tengo L por M cuartos más L por M cuartos. Todo eso dividido en M, se me van las M. Y me queda L cuarto más L cuarto. Esperen, aquí me equivoqué. Ya como estoy haciendo en el eje X, entonces esto es L cuartos, no sé, me dio un tal. Esto es L octavos. Ya, ahí sí. Entonces voy a tener L octavos más L cuartos. Y bueno, L octavos más L cuartos. ¿Alguien me dice cuánto es? Perfecto, 3L octavos. Muy bien, Daniela y Luis. 3L octavos. Entonces la posición del centro de masa en el eje X solamente es 3L octavos. Acuérdense que aquí solamente tomamos las componentes en el eje X. Ahora vamos con el eje Y. Y hacemos lo mismo. Posición del centro de masa para la barra 1 en el eje Y, en este caso es 0. Y para la masa 2 tenemos que es L cuartos. L cuartos por M medios. Dividido en la masa total, que es M. De nuevo se me vuelve a ir. Y aquí me queda L octavos. Esto es en el eje X y esto es en el eje Y. Ya, entonces ya tenemos nuestro centro de masa calculado. Ya sabemos dónde está. En el eje X está ubicado a una distancia de 3L octavos y en el eje Y a una distancia de L octavos. ¿Ya? Está por ahí. Por aquí. Ya. Pero, ¿para qué nosotros calculamos el centro de masa? Era para saber el torque. ¿Ya? Y el torque, acuérdense que yo necesito la fuerza, que en este caso es vertical, y yo necesito la componente perpendicular a esta del brazo de torsión. Entonces, necesito solamente la componente en el eje X de este centro de masa. ¿Se entiende por qué? Entonces aquí voy a tomar el torque de MG, que es R, que en este caso sería el R del centro de masa, por MG. Y tomaré solamente el de la componente horizontal. 3L octavos. Y eso me da el torque del peso. Ya, ¿se entiende, chiquillos y chiquillas, el cálculo aquí del torque? ¿Por qué tomo la componente horizontal solamente del centro de masa? No, profe, no entendí eso. Ya, lo primero es entender que, sí, súper bien lo que dice Antonio.
Lo primero es entender que el brazo de torsión que va a tener la fuerza peso va a ser el centro de masa, ¿ya? En la posición del centro de masa. Ya eso es lo primero que hay que entender. Bueno, con respecto al punto que yo estoy tomando como eje de torsión, ¿verdad? Con respecto al punto Q. Ya, y como el peso es una fuerza vertical, acuérdense que yo necesito la componente que sea perpendicular a esta, del brazo de torsión. Entonces va a ser, si la que es perpendicular a algo vertical, la horizontal. Entonces en este caso yo tenía las componentes de mi centro de masa, tenía una componente vertical y una componente horizontal. El torque de dos cosas que son verticales, el producto cruz, perdón, me va a dar 0, pero en este caso no me da 0, sino que el producto cruz entre dos vectores perpendiculares es 1. Entonces tomo la componente que es horizontal porque es perpendicular a mi fuerza. Eso. Ya insisto que es lo mismo que teníamos en los otros torques. Voy a subir, perdón. Que es Con respecto a la fuerza peso, profe, sí, con respecto a la fuerza peso. Que es, por ejemplo, calcularle acá. Este sería el vector centro de masa, que fue lo que encontramos abajito. Entonces sería lo mismo calcular la componente aquí con el ángulo. Pero acá no necesitamos el ángulo porque ya tenemos cuánto vale el vector horizontal y cuánto vale el vector vertical. Que en este caso esto era Y centro de masa. Y esto X, CM. Que ya los he encontrado. Eso. De hecho, podríamos hasta no haber calculado esto, la componente en Y. Solamente nos iba a servir la de la X. Ya. Ahora, los signos. Yo aquí no les puse signos. Todos van a estar en el eje Z, ¿verdad? Porque eso es lo que me da el producto cruz entre dos vectores que están en el eje Y y en el eje X. Siempre me va a dar en Z. Y los signos que vamos a tener, vamos a ver el dibujito. En este caso la fuerza de roce y la fuerza normal me van a hacer girar la placa en sentido horario, ¿verdad? Si se lo imaginan, la fuerza de roce la tira para allá, entonces la hace girar así. Y la normal también, hace que toda la placa gire en sentido horario. Ya, entonces va a tener el mismo signo. En cambio, la fuerza peso hace que me gire para el otro lado, en sentido antihorario. Entonces, el torque ejercido por la fuerza normal y la fuerza de roce va a tener un signo y el torque ejercido por la fuerza peso va a tener otro. Como están igualadas a 0, da lo mismo lo que nos definimos como positivo y como negativo. En este caso nos definimos positivo el sentido horario. ¿Ya? Entonces, este me queda negativo. Y ahora sí, hacemos sumatoria de torques. Va a ser igual a menos mg por 3L octavos más, acá lo tengo anotado, L medios por la fuerza de roce más L medios por la normal. Y todo esto igualado a 0. Ya, ¿preguntas hasta aquí? Ya, en lo de los signos, en lo que se tienen que fijar es hacia dónde están haciendo, perdón, es hacia dónde están haciendo girar el sistema. Ya, si lo hacen girar en sentido horario o antihorario. Se definen primero cuál va a ser el positivo. En este caso, como yo les decía, me definí positivo el sentido horario. Entonces, esperen que estaba viendo si es que tenía algo. Mira, un lápiz. La fuerza de roce está así, ¿verdad? Apuntando hacia allá. Entonces me hace girar este lápiz en sentido horario, o sea, en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? La fuerza normal hace lo mismo, me empuja para arriba, ¿ya? Y eso hace que mi lápiz también gire en sentido horario, en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces esas dos comparten signo.
porque me hacen girar mi sistema en un mismo sentido. ¿Ya? ¿Lo ves? En cambio, la fuerza peso, que está, bueno, está por aquí, me tira como la barrita, si es que estuviera girando como libremente, por ejemplo, me tira la barrita hacia el otro lado. Ya me la hace girar en sentido antihorario. Ya, entonces por eso me da negativo. Ya eso es como una forma de verlo, así como si te los imaginas girando, y lo otro es hacer el producto cruz con tu manito. Ya tienes el brazo de torsión, en este caso el brazo de torsión es diagonal. Tanto, bueno, para toda la fuerza es diagonal. La fuerza, bueno, la componente vertical del brazo de torsión de la fuerza de roce es vertical, la fuerza es horizontal hacia allá, entonces entra ese torque. En el torque de la normal pasa lo mismo. Brazo de torsión horizontal, la fuerza apunta hacia arriba, entonces este vector también entra. ¿Ya? En cambio, con la fuerza peso tienes el brazo de torsión, las componentes perpendiculares siempre son las que te importan. Es horizontal, el peso es vertical hacia abajo, entonces tu dedo gordo te apunta a que sale. Entonces ahí tiene sentido contrario. Eso. Ya. Y seguimos. Bueno, tenemos entonces, ahora sí tenemos 3 ecuaciones y 3 incógnitas al fin. Y por ejemplo aquí podemos simplificar un poquito esta ecuación. Voy a matar aquí las L y estos dos. Entonces me queda 3mg cuartos más f más n igual a 0 tengo esta ecuación. Solamente aquí la simplifica un poquito. Ya, y ahora sí vamos a recurrir a, sí, en la fuerza de roce. Se van las L porque tengo una ecuación igualada a 0 y todos mis términos tienen L. Entonces yo divido todo por L nomás. Por eso se va. Ya, entonces tengo esta ecuación y tengo las ecuaciones anteriores de la sumatoria de fuerzas. Ya que se las voy a anotar aquí para no estar subiendo y bajando la pizarra. Que teníamos, por una parte, tengo la fuerza de roce que era igual a T seno de beta. Y acá T coseno de beta más n menos mg igual a 0. Ya, tenemos estas 3 ecuaciones. 1, 2 y 3. Ya, acuérdense que estas salieron de las ecuaciones de sumatoria de fuerzas, lo que hicimos al principio. Y ahora, ¿qué es lo que hacemos? Imponer condición. No es necesario imponer la condición todavía, la condición las voy a hacer más adelante cuando pueda despejar la fuerza de roce en función de cosas conocidas. Ya ahí yo impongo la condición sobre la fuerza de roce. Ya, pero ahora todavía no. Por ahora puedo seguir trabajando con esto. Por ejemplo, de aquí puedo despejar la normal. Mg menos t coseno de beta. ¿Ya? Y puedo reemplazar la normal y la fuerza de roce en mi ecuación 1. Ya, entonces, por ejemplo, si reemplazo, en la ecuación 1 voy a tener acá t seno de beta más mg menos t coseno de beta
Todo esto va a ser igual a 3 mg cuartos. Entonces de aquí, por ejemplo, puedo despejar la tensión. T seno de beta menos coseno de beta. Ya factoricé estos dos términos por t. Y este mg lo paso para el otro lado. Acá me equivoqué, es lo que había hecho yo. Ya, tengo 3 mg cuartos menos 1. ¿Cuánto me da? Perfecto, menos mg cuartos. Ya que lo que hice fue pasar este restando. Entonces t va a ser igual a menos mg dividido en 4 seno de beta por menos coseno de beta. Eso por una parte. Entonces, ahora que tenemos t, podemos reemplazar aquí en la ecuación 2 y despejar la fuerza de Rosse, por ejemplo. Entonces, reemplazamos t en la ecuación de la fuerza de Rosse y me queda que la fuerza de Rosse va a ser igual a... Acá no me gusta que esté negativa, así que la voy a poner positiva. mg dividido en 4 coseno de beta menos seno de beta por el seno de beta. ¿Ya? Y lo otro, voy a despejar ahora la normal. Y hago lo mismo, reemplazo la tensión en esta ecuación de la normal. mg menos bla. mg menos mg por coseno de beta dividido en 4 seno de beta menos coseno de beta. Ya, y ahora sí yo tengo la normal y la fuerza de Rosse en función de cosas conocidas. Acá puedo seguir trabajando esta ecuación por si acaso, pero me da un poquito de la tercera lado. Toda la razón. Acá es al revés o puedo ponerle aquí un signo más. ¿Ya? Así se corre. Ya. Entonces, como les decía, tenemos la fuerza de Rosse y la normal en función de cosas conocidas. Y ahora sí ponemos la condición, que es la condición para que empiece a resbalar. ¿Ya? Y la condición para que empiece a resbalar implica que la fuerza de Rosse es igual a mu por la normal. Entonces ahora volvemos a reemplazar. O sea, hacemos esta igualdad. mg por una parte por el seno de beta dividido en 4 coseno de beta menos seno de beta va a ser igual a mu, qué intenso esto, mu por mg más mg coseno de beta dividido en 4 seno de beta menos coseno de beta. Y de acá puedo despejar mu, que es lo que me pide. ¿Ya? ¿Se entendió, chiquillos y chiquillas?
¿Tienen preguntas? Este es un problema, era súper largo. Y bueno, la dificultad de este problema era, según yo calculé el centro de masa, como que será donde uno más pierde el tiempo. O sea, ya, no pierde el tiempo, donde uno más ocupa el tiempo. Ya, y bueno, acá recordamos que lo que nos pedían era mu, y no lo voy a calcular para que podamos hacer el problema 2, o si no, no vamos a alcanzar. Ya, pero aquí de ustedes pueden despejar. Y de hecho la solución queda bastante bonita. No se asusten con esto que tienen muchos términos, porque si se fijan bien acá se va el MG, pueden hacer denominador común, también se van los denominadores y de verdad queda todo muy bonito. Ya, y de hecho, en la parte B les piden calcular el ángulo beta. Ahí ustedes igualan mu igual 1, el resultado que les den al despejar, y da más hermoso todavía el ángulo. Ya, eso. Así que ahí ustedes hagan el álgebra y me preguntan por correo o por el foro si es que tienen dudas haciendo. Ya. ¿Preguntas de este problema? ¿Está todo bien? ¿Quedó todo claro? Chiquillos. Sí, tienen harto para procesar este problema. Ya, pero les voy a hacer un resumen. La gracia del problema era calcular mu. Para poder calcular mu es porque en alguna parte tenemos que imponer la condición de que la fuerza de roce sea igual a mu por la normal. Para poder imponer esa condición y despejar mu, tenemos que saber cuánto vale la fuerza de roce y la normal en función de variables conocidas. Ya, entonces lo que nosotros, esa es la idea del problema, eso es lo que ustedes siempre tenían que tener en mente. Ya, entonces lo que nosotros partimos haciendo es un DCL. Ya un DCL, con el DCL hacemos sumatoria de fuerzas, y con eso llegamos a dos ecuaciones, porque tenemos ecuaciones en el eje Y y ecuaciones en el eje X, pero dentro de esas dos ecuaciones tenemos tres incógnitas. La fuerza de roce, la normal, pero además tenemos la tensión. Entonces necesitamos sacar ecuaciones de otra parte. Y esa otra parte es la sumatoria de torques. Ya todo está en equilibrio, así que todo es igual a cero. Y en la sumatoria de torques, ahí ustedes ven dónde toman el torque. En este caso yo lo tomé en uno de los extremos de este sistema. ¿Ya? Y ahí tengo que tener ojo con cómo es el torque de cada fuerza. Lo primero es ver qué fuerzas me hacen torque, que en este caso era la fuerza de roce, la normal y el peso. Las componentes perpendiculares del brazo de torsión en este caso de la fuerza de roce, que era horizontal, estaba así, es L medios, vertical. De la normal, que está vertical hacia arriba, la componente perpendicular era L medios, así horizontal. Y en el caso del peso era un poquito más complicado porque sabemos que el peso siempre va a actuar sobre el centro de masa. Entonces calculamos el centro de masa. Pero como el peso es vertical hacia abajo, solamente necesitamos la componente horizontal del centro de masa. Eso, entonces ahí ya tengo los torques, tengo que ver cómo funciona ahí el producto cruz o ver hacia dónde más se gira el sistema para definir el sentido. En el caso de la fuerza de roce y la normal, era todo en sentido horario. En el caso del peso, me hace girar las cosas en sentido antihorario, entonces a esa le pongo signo negativo. Equilibrio, así que sumatoria de torque igual a 0. Y de ahí ya empiezo a despejar. Despejo la fuerza de roce, despejo la normal, ahí la incógnita de la tensión también la despejé. Y después ahí llego a esta expresión que tengo ahí abajito, que es una vez que impuse la condición de que la fuerza de roce era igual a mu por la normal, ahí recién puedo despejar un mu. Ya es largo. Y todavía queda, como les decía, queda la parte algebraica. Pero esa ahí se las dejo a ustedes. Entonces la clave es dejar la fuerza de roce y la normal con términos que nosotros conozcamos. Eso mismo.
Entonces, las componentes, me sirven solamente las componentes perpendiculares a las fuerzas. Sí. O viceversa, también puede ser la componente perpendicular al brazo de torsión. Ya que eso puede pasar algunas veces, por ejemplo, en el caso de la tensión, si es que hubiésemos tomado el torque, por ejemplo, con respecto al extremo inferior, tenéis la tensión que está así diagonal, ¿cachai? Entonces ahí tendría que haber hecho la componente vertical de la tensión, por ejemplo. Ya que, porque la vertical va a ser perpendicular al brazo de torsión que era horizontal, qué sé yo. La gracia es que el brazo de torsión y la fuerza estén perpendiculares, los dos. Pues ahí puedes elegir qué componente tomas de cada uno. Entiendo, gracias. Ya, entonces ahora sí nos vamos con el problema 2 y en el problema 2 ya están las cosas rotando. Tengo un cubo, oye, de nuevo anunciado muy largo. Un cubo de lados de longitud B puede rotar sin fricción en torno a un eje horizontal que pasa por su centro, como indica la figura. El momento de inercia del cubo con respecto a ese eje es I. Ya, bacán, me dan el momento de inercia. Una moneda de masa M, como se ubica sin estar apretada, se ubica en una hendidura ubicada en el centro de la cara superior del cubo, el que inicialmente está en reposo horizontal. Una pequeña perturbación hace que el cubo empiece a rotar de la forma indicada con velocidad angular inicial despreciable. Ya, determine la velocidad angular omega, la aceleración angular alfa del cubo para un desplazamiento angular theta. Entonces voy a hacer el dibujito del cubo ya rotado. Algo así. Y aquí está la monedita. Y desplazamiento angular θ es esto. Bien, listo. Ya, y aquí me dan, eso, siempre tengan ojos chiquillos y chiquillas con los enunciados porque siempre dan pistas como de lo que hay que hacer. En este caso dice velocidad angular inicial despreciable. Al menos a mí, eso me hace como un guiño a usar energía. Ya en energía nosotros siempre necesitamos la energía inicial y la energía final. Y siempre es bacán cuando te dicen que algo parte con una velocidad cero. Ya entonces eso vamos a hacer de hecho. Para la parte A vamos a usar energía. Ya. Y como vemos, tenemos un cubito con una masita encima. Todo esto empieza a girar. Vamos a tener energía cinética y energía potencial. ¿Ya? Y vamos a tener dos objetos, el cubo y la moneda. Entonces, inicialmente, vamos a tener la energía cinética inicial del cubo es 0, porque parto del reposo. Ya el cubo está así, horizontal, nadie lo ha rotado, nadie lo toca. Perdón, y la energía potencial inicial del cubo también es 0, porque su centro de masa, vamos a tomar el sistema de referencia con respecto al centro del cubo, entonces su energía potencial es 0. De hecho, aquí debería escribirles el sistema de referencia. Acá, con respecto al centro del cubo. Ya, en cambio, para la moneda, su energía cinética inicial, perdón, también es 0 porque la moneda tampoco se mueve en un inicio, pero la energía potencial de la moneda sí se ubica a una altura inicial. Si a mí me dicen que la moneda se ubica encima de una de las caras del cubo, la cara completa del cubo mide B y mi sistema de referencia yo lo ubico justo al centro, entonces, ¿cuál sería la energía potencial de la moneda? ¿A alguien se le ocurre? Chiquillos, chiquillas.
Si tengo algo así inicialmente. Acá está la moneda. Desde acá yo estoy midiendo la energía potencial. Y esto mide B. La energía potencial de la moneda va a ser esta a una altura. Eso mismo. Sí, súper bien, Joaquín. mg y la altura va a ser B medios. Entonces mg por B medios. Ya. Eso inicialmente. Acuérdense que el cubo no estaba rotado. Ahora ya el cubo empezó a rotar. Entonces final. Cuando ya tengo, ya avancé un ángulo teta. Acuérdense que acá tengo energía cinética rotacional. Entonces, para el cubo, energía cinética rotacional. Si se acuerdan, esto era un medio del momento de inercia, es un momento de inercia del cubo que me dicen que es I, por la velocidad angular, por omega al cuadrado. Y eso es lo que me pide, la velocidad angular, de hecho. Energía potencial del cubo sigue siendo 0 porque el cubo no sube. Y para la moneda, la energía cinética rotacional de la moneda va a ser parecida al cubo, voy a tener un medio, la velocidad angular es la misma, omega, pero el momento de inercia de la moneda, ¿cómo sería? Ahí me dicen que la moneda es como un objeto puntual. ¿O no? Bueno, estaba viendo el enunciado. Tomamos la moneda como un objeto puntual. Entonces, la inercia de la moneda va a ser m por r al cuadrado, que en este caso el r sería la distancia. B medios al cuadrado. Ya esto es la inercia de la moneda. Voy a poner otro color de hecho. Y acá les voy a anotar que para un objeto puntual es m por r al cuadrado. Ya, y la energía potencial de la moneda sería, voy a subir aquí, si estoy, ya giré un ángulo teta, la energía potencial va a ser esta nueva altura. ¿Verdad? Que sería b medios por el coseno de teta. Entonces, mg por b medios por el coseno de teta. Ya, chiquillos y chiquillas, ¿preguntas de esta partecita? Profe, ¿cuál es el instante 1 y el instante 2? Me refiero a que cuando la moneda está en B medio sería el primer momento, ¿o no? Claro, el primer momento es cuando tienes el cubo así como quietecito horizontal, como Ya, así, entiendo. ¿ya? Y el Sí, sí. segundo momento es cuando ya giró un ángulo teta. Ah, ya, entiendo. Eso, Estaba mirándolo al revés. y así, lo siento. Sí, no hice como el dibujito apropiado. Ya. ¿Y cómo saco el momento de inercia de la moneda? Ya, esto es súper importante. La moneda yo la tomo como un objeto puntual. ¿Ya? Y en este caso, el momento de inercia de un objeto puntual es la masa de ese objeto por el radio al cuadrado. Este radio es la distancia hasta donde yo estoy tomando el momento de inercia, que acuérdense que estoy tomando todo con respecto al centro. Ya, entonces, y si la moneda yo me voy a ubicar siempre a una distancia b medios del centro. Ya, entonces por eso el momento de inercia me da la masa de la moneda por cuánto me distancio del centro al cuadrado.
Ya de ahí sale ese momento de inercia. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, bacán. En el caso de que yo, por ejemplo, hubiese tenido encima de este cubo, no sé, un disco, por ejemplo, yo hubiese tenido el momento de inercia del disco, ya que está por ahí. Está en la guía en la guía del semestre pasado. ¿Ya? Y además lo tengo que mover, ya el centro de masa, y lo mido con respecto lo estoy midiendo todo con respecto al centro del cubo. Entonces, además yo tendría que haber aplicado Steiner. Como esto es una masa puntual, no es necesario moverlo, ¿ya? Entonces, seguimos. Ahora igualo porque no tengo fuerzas externas, entonces la energía inicial va a ser igual a la energía final. La energía inicial solamente tengo esto, mg por b medios. Y por el otro lado tengo un medio de I por omega al cuadrado más un medio de omega cuadrado por M por B cuadrado cuartos más mg por B medios coseno de teta. Tengo todo eso y yo lo que quiero calcular es la velocidad angular, o sea, omega. Entonces acá voy a simplificar por 2. O sea, voy a multiplicar por 2, la verdad. Mg por B igual a este 4 queda. Voy a pasar este restando y factorizo. 1 menos coseno de teta. Igual a, y de este lado voy a factorizar por omega cuadrado. Y esto de aquí pasa dividiendo y así despejo omega cuadrado. Ya, y con eso tengo omega. Ahora lo otro que me pedían era la aceleración angular, que en este caso era alfa. ¿Y eso cómo se les ocurre calcularla? La aceleración angular, ¿en qué otra ecuación les aparece la aceleración angular alfa? Muy bien, Antonia, en el torque. Ya acuérdense que la sumatoria de torque es igual al momento de inercia por la masa, no hay que ver, por la aceleración angular. Ya entonces hacemos aquí, calculamos el torque. Ya, pero lo primero que hacemos antes de ponernos a calcular el torque es calcular el momento de inercia, porque en este caso
es el momento de inercia del sistema completo. Ya, entonces, y del sistema lo voy a poner. Como les había dicho, los momentos de inercia son aditivos, así que voy a tener el momento de inercia del cubo más el momento de inercia de la moneda. El momento de inercia del cubo es I. Y el de la moneda ya lo vimos que era m por b cuadrado cuartos. ¿Ya? Entonces ahora sí hago la sumatoria de torque. Con respecto al eje que me puse arriba, el que estaba justo al medio de la placa, del cubo, perdón. Entonces hacemos sumatoria de torque. ¿Y qué fuerzas me ejercen torque? En este caso pueden verlo así ladeado. Ya, así que yo tengo el cubo. Ay, no. El cubo así. Y mido el torque con respecto al centro. ¿Qué fuerzas me estarían haciendo torque? En este caso acá solamente tenemos dos fuerzas actuando. Tenemos el peso del mismo cubo y tenemos el peso de la masita M. El peso del mismo cubo no me ejerce torque porque actúa justo al centro. Ya solamente me queda el peso acá de la masita M, de la moneda mg. Ya, entonces aquí yo sé que el brazo de torsión es esto. Que sería B medios. La normal, ¿por qué no me ejerce torque? Eso está muy interesante lo que dice Brian. No sé si paralela es la palabra, pero sí tiene, sí se relaciona con la dirección en la que apunta. Y es porque la fuerza, como el vector fuerza, si es que yo lo extiendo, pasa por el eje de torsión. Entonces, por ejemplo, en el caso de que yo les decía el ejemplo de abrir la puerta, es como si yo intentara abrir esta puerta así. Si yo intentara abrirla como tirando la puerta. Ya ven, una fuerza que apunta hacia allá pasa por el eje de torsión. Ya, y eso no hace que rote, sino que, bueno, como que intenta trasladarla. Ya, y claro, y ahí con lo que dice Kimberly tiene razón, porque sería paralela al brazo de torsión. Y al brazo de torsión, acuérdense que es la distancia entre donde yo estoy aplicando la fuerza y el punto de torsión. Y en este caso, tanto fuerza como brazo son paralelos. Si yo hago ese producto cruz, es cero. Entonces esa fuerza no me ejerce torque. ¿Ya? Entonces igual voy a poner ahí la fuerza. Pero no ejerce torque. Ya, entonces acá tenemos que ver, sabemos que el brazo de torsión mide B medios y necesitamos la componente perpendicular al brazo de torsión del peso. Acá voy a hacer esto. Yo sé que este ángulo de acá vale teta. Esto vale teta. Esto vale teta. Entonces yo necesito la componente del seno, del peso. Entonces acá el torque, solamente voy a tener el torque de MG. Y esto va a ser B medios por mg por el seno de mi ángulo, θ. Ya, y el peso en este caso me hace girar en sentido horario. Ya, entonces lo dejo como positivo.
¿Se entendió, chiquillos, acá el cálculo del torque? ¿Y chiquillas? ¿Sí, no? Ya, ok. Ya, entonces ahora junto. Ya tengo sumatoria de torque igual al momento de inercia por alfa. Esta sería mi sumatoria de torque, B medios por mg por el seno de teta, perdón, igual a el momento de inercia, que es esto, y más m por b al cuadrado cuartos por alfa, que sería la aceleración centrípeta. Nada que ver centrípeta, la aceleración angular. Y eso, y estas son puras Profe, cosas conocidas. Así que esto pasa dividiendo y bacán. Dime, había una preguntita. yo, ¿cuáles eran las energías que igualabas arriba? Inicial y final. La energía inicial la tomaba cuando tenía el cubo así, como horizontal, sin datos. Como se ve en la línea punteada que no se ve en el enunciado, pero bueno, está así, como el cubo sin moverse, Ujú, sin ser rotado. Y la energía final cuando rotó un ángulo teta. ya. Eso. Ya, pero en todo caso, en cualquier punto de donde gira, en ningún momento se le aplica una fuerza externa, así que puedes igualar en cualquier momento. Ya, y bueno, como les decía aquí, simplemente despejamos alfa. Acá voy a simplificar un poquito esto. De medios, mg, seno de teta, igual a 4i más. Ya. ¿Cómo i? ¿Está ahí, Kimberly? Ah, porque ese es el momento de inercia del cubo. Ya acuérdate que cuando hacemos sumatoria de torque tenemos que hacer la sumatoria, bueno, la sumatoria de torque del sistema, entonces la inercia también corresponde a la inercia del sistema. En este caso tu sistema se compone de un cubo y de la monedita. Y cada una de esas cosas tiene aumento de inercia. En este caso me la dan en la del cubo, me dicen el momento de inercia del cubo con respecto a ese eje es I. Ya por eso aparece. Ya, ¿más preguntas? Chiquillos y chiquillas, acá la parte B es hacer sumatoria de fuerzas. Ya no tiene mayor dificultad. Ya, entonces de nuevo les voy a resumir el problema 2. A ver si por mientras aparecen más preguntas. Me piden calcular la velocidad angular y la aceleración angular de un sistema que es un cubo con una monedita arriba que empieza a girar. Ya para eso, como me piden velocidad angular, la velocidad angular es re difícil que aparezca. Ya, o sea, por ejemplo, en sumatoria de fuerzas y en sumatoria de torque trabajamos con aceleraciones. Donde sí me aparece la velocidad angular es en la energía. Ya, entonces por eso partimos usando energía. Aquí. Y además, al tiro explico esa parte.
Partimos usando energía porque además a mí me dicen que tengo velocidad angular inicial despreciable. Ya entonces en un momento inicial, cuando tengo el cubito así normal, derechito, no tengo velocidad angular, mi velocidad angular es 0. Ya entonces partimos usando energía, como yo les dije, en general con energías trabajamos con energía cinética, la translacional, que era la que conocíamos de física 1, la energía potencial, que es cuando tengo ciertos objetos en altura, y la energía, bueno, también tenemos potencial elástica, bueno, etc. Pero en este caso, cuando estamos rotando cositas, tengo una energía cinética rotacional, que depende de mi velocidad angular. Entonces, si a mí me dicen que la velocidad angular es 0, mi energía cinética rotacional también es 0. Entonces partimos primero, separamos cubo y moneda. La energía cinética para el cubo, si es que yo lo mido todo respecto al centro del cubo. La energía cinética rotacional, repetimos lo mismo, no tenemos velocidad angular, así que esa es 0. La energía potencial también es 0 porque estoy en... La masa está, o sea, el peso está justo donde yo estoy midiendo, donde está mi sistema de referencia, entonces mi energía potencial es 0. Y para la moneda tampoco está girando, así que su energía cinética rotacional también es 0. Pero tiene una energía potencial porque me encuentro arribita del cubo, a una distancia b medios, desde donde yo estoy midiendo mi energía. Ya entonces la energía potencial de la masa es mg por b medios. Acá para este momento final es donde cuando yo avanzo, porque ahí me dicen que tengo para un desplazamiento angular teta. Ya entonces yo giré un ángulo teta con respecto a la vertical. Ya entonces acá sí voy a tener energía cinética rotacional porque esto ya está girando, ya adquirió una velocidad angular. Entonces la energía cinética rotacional es un medio del momento de inercia por la velocidad angular al cuadrado. Ya acá la velocidad angular al cuadrado le pongo omega, el momento de inercia del cubo lo conozco, y la energía potencial sigue siendo 0 porque solamente giré, no subí. Y para la moneda tengo la energía cinética rotacional. La moneda tiene la misma velocidad angular que el resto del cubo, pero su momento de inercia es distinto. No va a ser I, sino que es mr al cuadrado. En este caso, r es la distancia entre donde está la monedita y el centro, ¿verdad? Y la energía potencial, acuérdense que yo me moví un ángulo teta, entonces la altura cambia, la altura es diferente, que sería b medios por el coseno de teta. Y ahora sí, igualo energías. ¿Por qué? Porque no tengo fuerzas externas, no tengo roce, no tengo, bueno, nada más. Entonces puedo igualar energía inicial con energía final. En este caso esto de aquí es lo único que tenía como energía inicial, que era la energía potencial de la moneda, y todo el resto sale de la energía final. Y de aquí tengo puras cosas conocidas excepto omega, que es la velocidad angular. Entonces de ahí despejo omega. Joaquín, ¿qué pregunta tenías con respecto a... Uy, perdón. ¿Qué pregunta tenías con respecto Em, a igualar la energía? en esa parte, porque arriba calculamos la energía potencial Ujú, y la cinética, ¿no? ujú. Y después como que ahí juntaste todas en una o cómo? En esa parte no lo entendí, el orden de las energías. Ah, sí, pues la sumé. Sumé la suma de todas estas, Ujú. me da la energía inicial, y la suma de todas estas me da la energía final. Ya, ahora sí, Eso, gracias. ya. Ya, entonces con esto, después de sumarlas, sí, me faltó ese detalle, muchas gracias por esa acotación. Después de eso, puedo despejar la velocidad angular, pero todavía me falta calcular la aceleración angular. Y ahí la aceleración angular, ¿dónde aparece? Ahí yo les pregunté y su compañera me responde súper bien, que aparecen las ecuaciones de Torque.
Ya entonces hago sumatoria de torques, acá tengo que fijarme que estoy viendo el sistema, entonces por lo tanto la inercia que aparece aquí es la inercia del sistema, por lo tanto cubo más moneda, inercia del cubo más inercia de la moneda, y la sumatoria de torque, la única fuerza que me ejerce torque es el peso de la moneda. Y fin, de ahí igualo, desarrollo y llego al resultado de alfa. ¿Preguntas, chiquillos y chiquillas? Ya, si no hay más preguntas, entonces, qué bueno que les haya quedado claro. Y eso, cualquier cosa, ya saben, me pueden preguntar por el foro o por el correo. Ya, mucho éxito esta semana con todo lo que tengan, con la tarea, cuídense harto y eso, vayan a votar. O bueno, si no votan, organícense. Y si votan, igual organícense. Ya acuérdense que las cosas no se terminan en las urnas, ¿ya? Siempre tiene que ir todo de la mano con la organización. Sí, la tarea es de estática. Ya, eso chiquillos y chiquillas, que les vaya muy muy bien. Mucho éxito y ánimo con el semestre. Chao, que esté bien. Chao.